Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. Hoy vamos a ver la historia secreta de Nacidos de la Bruma. Este vídeo va a contener spoilers de toda la primera era y obviamente de Historia Secreta. Sé que se recomienda leer este libro después de los 3 que hay publicados de la segunda era, pero dado que cronológicamente esta historia se sitúa antes de esa era, voy a hacer el vídeo ahora. Antes de empezar, quiero deciros que este vídeo será un poco distinto a los últimos 3. No me centraré únicamente en la historia, de eso haré un pequeño resumen, y me centraré más en el análisis y las implicaciones de lo que ocurre. Dicho esto, empecemos con el resumen. Historia Secreta se narra desde el punto de vista de Kelsier y empieza el día de su muerte, en los últimos capítulos del Imperio Final. Después de que el Lord Legislador acabara con él, Kelsier fue a parar al Reino Cognitivo. Allí conoció el recipiente de la esquirla de conservación, Leras, o al menos lo que quedaba de él, quien le explicó que Kelsier podía aguantar más que los simples mortales antes de pasar al más allá, dado que estaba más investido. Pero Kelsier se negó a morir definitivamente, así que decidió encerrarse en el Pozo de la Ascensión y Leras lo conservó, encerrándolo allí y dejándolo como una sombra cognitiva, permitiéndole ignorar el tirón del más allá. Durante su encarcelamiento en el pozo ocurrieron 2 hechos importantes. El primero fue la muerte del Lord Legislador a manos de Vin, el cual llegó al reino cognitivo, pero a diferencia de Kelsier, aceptó su destino y se fue al más allá. Y el segundo fue su encuentro con Hoyt. Este le recriminó el haber destruido los pozos de Hathsin, los cuales eran la perpendicularidad más estable para viajar a Scadrial. Ambos se enfrentaron, pero Hoyt le dio una paliza. Luego atravesó el pozo para ir al reino físico y cogió una de las perlas del Erasium que había allí. Durante ese tiempo, Kelsier estuvo charlando con Leras, quien le habló acerca de la teoría realmática, con lo que Kelsier decidió que su próximo objetivo sería viajar por el Cosmer y descubrir más sobre ese universo. Tiempo después, Vin y Ellen llegaron al Pozo de la Ascensión desde el reino físico. Intentando impedir que Vin liberara el poder de Ruina, Kelsier usó el brazo de Leras para apuñalar a Ellen, forzando a que Vin usara el poder para curarlo, pero ella no lo hizo y liberó el poder, creyendo que eso era lo que debía hacer. Con esa acción, el encarcelamiento se rompió y tanto Ruina como Kelsier fueron liberados. Por la intención de su esquirla, Leras guió a Vin para que le diera la pepita del Erasium que quedaba a Ellen, salvándolo de la muerte y así conservándolo. Leras le dijo a Kelsier que en su estado ya no podía ayudarle a detener a Ruina, pero le indicó el camino hacia quien sí que podía ayudarle. Por lo que él empezó a andar en el reino cognitivo hasta encontrarse con Chris y Naz. Estuvieron hablando, y entre varios de los temas de conversación, en los que se mencionaría a Don Alcium, a las 16 esquirlas, haciendo que Kelsier tuviera más ganas de explorar el Cosmer, también hablaron sobre los Airi, quienes tenían una fortaleza en el reino cognitivo. Ellos le dijeron a Kelsier que los Airi llevaban más tiempo por ahí y a lo mejor podrían ayudarle. Él viajó hacia la fortaleza de los Airi y allí descubrió que tenían un orbe con el que querían tomar el poder de conservación cuando Leras terminara de morir del todo. Así que valiéndose de una artimaña, cuando los Airi se dirigían hacia el lugar donde estaba Leras, Kelsier les robó el orbe y con él regresó a la parte del reino cognitivo de Luthadel. Leras, finalmente, terminó por morir del todo, y su poder empezó a astillarse, pero Kelsier usó el orbe para tomar el poder de conservación y ascender, impidiendo que se astillara. Con este nuevo poder y la gran conexión que existía entre él y Fantasma, Kelsier fue capaz de comunicarse con él mientras estaba inconsciente, y le dijo que debería llevarle un mensaje a Vin diciéndole que Ruina estaba influenciándola por culpa de su pendiente, y que debía quitárselo. Como era de esperar, Ruina envió a Marsh para interceptar al mensajero y matarlo, pero todo formaba parte del plan de Kelsier. Durante la batalla entre Marsh y Vin en Luthadel, Kelsier usó el poder de conservación para atacar a Ruina, y él, sorprendido por el ataque inesperado, perdió el control momentáneamente sobre Marsh. El Inquisidor, quien había leído el mensaje de Fantasma, aprovechando ese momento de libertad, le arrancó el pendiente a Vin, y en ese momento Kelsier le entregó a ella el poder de conservación. Vin ascendió, y tras la muerte de Ellen, ella atacó a Ruina, acabando con Ati, el recipiente, y muriendo en el proceso.
Ahora, los poderes de ambas esquirlas habían quedado libres, y Seist los tomó a ambos y ascendió, convirtiéndose en el recipiente de conservación y ruina, en el recipiente de armonía. Finalmente, aparecieron los 3 espíritus de los recién fallecidos al lado de Kelsier, el de Vin, el de Ellen y el de Ati. Este último, desubicado y mirando a su alrededor, dijo «Vax», justo antes de que Kelsier le diera un puñetazo en la cara y finalmente acabara yendo al más allá. Entonces apareció otra persona, Seist, quien les ofreció a Vin y Ellen la posibilidad de regresar a sus cuerpos, pero se negaron y prefirieron pasar al más allá, alcanzando su descanso eterno. Ahora ya solo quedaban Kelsier, una sombra cognitiva, y Seist, el nuevo dios de Scadrial. Kelsier le pidió que reparara el cuerpo de Fantasma y lo convirtiera en un nacido de la bruma, ya que con la muerte de Ellen, él era el nuevo emperador. Y aparte, le preguntó si había alguna posibilidad de que el propio Kelsier pudiera volver algún día al reino físico. Seist le dijo que no, pero Kelsier lo conocía lo suficientemente bien para saber que estaba mintiendo. En el epílogo de la historia vemos cómo Fantasma se pone un pendiente malúrgico que, combinado con su alma rota, le permite ver en el reino cognitivo y comunicarse con Kelsier. Este último le propone un nuevo proyecto. Juntos desentrañarán los misterios del Cosmere. Hasta aquí el resumen de la historia, y ahora vamos a analizar varias partes que tienen o pueden tener relevancia en el futuro, no solo de Nacidos de la Bruma, sino de todo el Cosmere. Empecemos por la parte 1, la correspondiente al Imperio Final. Posiblemente, lo que más sorprende es la reacción de Leras a la muerte del Lord Legislador. Se muestra contrariado. Dice que él era perfecto y está furioso con Kelsier porque por su culpa ha muerto. Por otro lado, tenemos el hecho de que fueron las brumas lo que ayudó a Vin a terminar con el Lord Legislador, y como ya sabemos, las brumas fueron dejadas por el propio Leras para que ayudaran a cumplir su plan. Entonces, a primera vista parece haber una contradicción aquí. Es más, muchos me habéis hecho llegar la pregunta de por qué las brumas ayudaron a Vin. En Historia Secreta tenemos la respuesta a esto. Aquí vemos a un Leras que cada vez es menos capaz de pensar con claridad. Todo el rato nos dice que él tenía un plan cuando era más listo, pero que ahora no es capaz de recordarlo. Aún así, él tiene algunos momentos de lucidez, y en algunos de ellos nos dice 2 frases muy importantes que nos ayudan a entender dicho plan. En la primera, refiriéndose a Ruina, dice: «Se liberará en algún momento, es inevitable, pero retenerlo no es mi última jugada, no puede serlo». En otras palabras, el plan maestro de conservación no consiste en tener a Ruina atrapado eternamente, va más allá, y por lo tanto el Lord Legislador no es el actor principal de su plan, aunque en ese momento de poca lucidez en el que no se acuerda muy bien de su plan, Leras crea que sí. Y luego está la segunda frase, la cual le dice a Kelsier: «Oh Kelsier, te dije que ya estoy muerto, no puedes salvarme, salva a mi sucesora». Obviamente, aquí se está refiriendo a Vin, por lo que esto nos cierra el plan del todo. El Lord Legislador solo era una contención temporal hasta que llegara la heredera del poder de conservación, alguien que tuviera la suficiente conexión con él, Vin. Y cuando Leras creó las brumas, lo hizo con este plan en mente, y por eso las brumas sabían que llegado el momento deberían ayudar a Vin. Visto esto, sigamos. En la parte 2, el momento más relevante es el encuentro entre Kelsier y Hoyt, con ese último haciéndose con el poder de una perla del Erasium. La primera vez que lo leí, asumí que ahora Hoyt era un nacido de la bruma, aunque más adelante encontré teorías sobre la posibilidad de que usara el Erasium con algún otro objetivo, como por ejemplo feruquimia. Pero en 2018 Sanderson nos confirmó que en efecto Hoyt consumió esa pepita. Esta segunda parte, que ocurre durante el Pozo de la Ascensión, nos ayuda a entender muchas de las actuaciones del espíritu de la bruma durante el libro, muchas de las cuales no se entendían bien sin leer esta historia. Pasando a la tercera parte, hay una frase que puede llegar a ser muy interesante. Justo después de que Ruina se ha liberado, Leras dice: «Oh Senna, estoy perdiendo este lugar, los estoy perdiendo a todos». Ya os podéis imaginar por dónde voy. ¿Quién es Senna? No tenemos ninguna otra pista respecto a esto, solo un Word of Brandon en el que nos dice que es una vieja conocida de Leras.
Mi opinión es que seguramente se trate de un ser querido suyo, probablemente de Yolen, una amiga, un amor, su hija, por ejemplo, pero desconozco si se trate simplemente de algo anecdótico o si en el futuro deberíamos prestar atención a ese nombre porque podamos encontrar a esa tal Sen en algún sitio del Cosmere. Tal vez como una recipiente de una esquirla, quién sabe. De esa parte, también es muy interesante la conversación entre Chris, Nath y Kelsier. La primera vez que lees esta parte, seguramente tu reacción es como la de Kelsier si no has leído nada más del Cosmere. Más esquirlas, más planetas, un dios original, Adonalsium, todo es abrumador. Si lo vuelves a leer y te fijas más en los detalles, hay un par de ellos que me llaman la atención. El primero es el hecho de que cuando Nath le dice a Chris que Kelsier es un hombre peligroso, ella le responde, por suerte, nosotros también. Yo tenía el concepto de Chris como una erudita que iba por el Cosmere recopilando información y documentándola, pero ¿por qué ella misma se identifica como alguien peligrosa? ¿Qué tiene escondido? Luego, la segunda cosa interesante es que pese a que tenían la intención de presenciar la muerte de una esquirla por primera vez, lo abandonan todo cuando saben que Hoyt ha estado allí. ¿Por qué le temen tanto? ¿Qué saben sobre él que nosotros no sepamos? Bueno, siguiendo con el libro, llegamos a la quinta parte. Los Airi. Sabemos poco sobre ellos. Son unos elantrinos saltamundos que abandonaron Sel antes de la Reot y que lo que los había llevado hasta Scadrial era la intención de hacerse con el poder de la esquirla de conservación cuando Leras muriere del todo. De esa organización sabemos que tienen aparatos raros y poderosos. No entraré a hablar de las varias veces que los hemos visto en algún otro lugar, pero de los que hemos visto aquí hay una especie de aparato muy parecido a los fabriales de Roshar para, según dicen ellos, detectar sombras de Treno. Y el otro es el que realmente nos sorprende. Una especie de orbe que permite conectarse con la esquirla de conservación y obtener el nivel necesario del atributo de conexión espiritual para poder convertirse en el recipiente de su poder. En el libro vemos a Kelsier usarlo, por lo que sabemos que funciona, así que la pregunta es, si son capaces de crear un dispositivo así, ¿qué otros dispositivos pueden tener los Airi? ¿Es posible que existan otros orbes como este, pero para otras esquirlas? Imagino que aún falta mucho para tener respuestas a estas preguntas. Y finalmente, para terminar, tenemos una escena parecida a la de Leras nombrando a Senna, pero en este caso con Ati. Justo después de que Vin acabara con él, Ati apareció en el reino cognitivo, antes de ir al más allá. Miró a su alrededor y se preguntó, ¿Vax? Ya de inicio podemos descartar que se trate de una persona, como en el caso de Senna, pues el hecho de que lo diga mirando a su alrededor nos parece indicar que se está refiriendo a un lugar. Aquí no tenemos más pistas, pero si vamos al libro de Lantris, concretamente al Ars Arcanum, no os preocupéis si no habéis leído ese libro porque no es un spoiler. Allí, Chris, que escribe todos estos apéndices de los libros, nos menciona Vax refiriéndose a un planeta con una manifestación de investidura, por lo que por ahora podemos deducir que es un planeta que tiene como mínimo una esquirla, y que Ati conoce. Pues eso es todo por el análisis de Historia Secreta. Sé que me he dejado muchos detalles y muchas cosas para comentar, así que si estáis interesados, dejadme en los comentarios cosas del libro que queréis que analice más adelante, y si hay suficiente, haré otro vídeo más recopilándolas todas. Antes de terminar, quiero recordaros que mañana a las 6 de la tarde hora española estaré en directo en Twitch, una hora antes que la semana pasada. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, el truco es no dejar nunca de buscar, siempre hay otro secreto.